Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. Hoy sobrevolamos la historia de José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas de Santander. Un hombre que nos puede enseñar mucho sobre la naturaleza del asesino en serie. Un hombre que, como Ted Bundy, tenía un indudable atractivo. Era la típica persona que todo el mundo quería tener cerca. Guapo, educado, cortés, y sin embargo ocultaba una bomba de relojería. Y como todos los asesinos, comenzó avisando. Primero fue el conocido como violador de la Vespa. Asaltaba a sus víctimas, abusaba de ellas y se daba la fuga en su Vespa. Y en un error fue detenido y condenado. Sin embargo, consiguió, gracias a este atractivo indudable que tenía, convencer a sus víctimas para que le perdonaran. Y todas lo hicieron, menos una. Una mujer que se había dado cuenta de que tras su aspecto, tras sus formas, tras esa educación forzada, se escondía un monstruo. Fue condenado a 27 años de prisión, pero como las víctimas le perdonaron, gracias sobre todo a una serie de cartas en las que rodeaba de palabrería y supuesto arrepentimiento ese acto violento con el que había trastocado para siempre la vida de aquellas mujeres, pues consiguió que ellas terminaran por perdonarle. Y solo cumplió 8 años de prisión. Salió a la calle en 1986 y solo pasó un año hasta que se convirtió en un auténtico depredador, en un verdadero asesino. Sus víctimas eran siempre personas mayores. Se aprovechaba de su vulnerabilidad. Buscaba siempre mujeres que estuvieran solas, que necesitaran ayuda, y se ofrecía, como buen mocetón que era. No le importaba subir las bolsas de la compra, hacer en las casas una pequeña chapuza, actuar como un técnico de televisión. La excusa era lo de menos. Había que ganarse la confianza de esas señoras para que abrieran la puerta de su casa, y una vez dentro, actuaba. Aprovechando su fuerza física, abusaba de las mujeres y después las asfixiaba con sus propias manos. Antes de marcharse, se llevaba siempre algún objeto de las víctimas y las dejaba perfectamente tapadas en la cama. Increíblemente, a pesar de que muchas de ellas tenían claras señales de violencia, una de ellas, por ejemplo, tenía la dentadura postiza encajada en la garganta y, por supuesto, tenían marcas en sus genitales, algunas tenían las bragas bajadas, estaban completamente vestidas dentro de la cama, en fin, cosas que nos harían a todos sospechar, pues una tras otra fueron pasando por muertes naturales. Levantó la liebre un periodista del diario Montañés, que recibió un soplo desde el anatómico forense en el que le dijeron que algo había extraño en la muerte de estas mujeres y comenzó a investigar. Se dio cuenta de que en efecto eran demasiadas muertes en muy poco tiempo y de que además las mujeres aparecían de una manera muy extraña. Cuando empezó a hablar de asesino en serie, sus propios compañeros le miraron raro y por supuesto la policía no quería oír hablar de ese término. Y sin embargo, por desgracia, terminó por tener razón. Ya sabes, en España no puede haber asesinos en serie y además nadie conoce la historia criminal mundial. Si no, seguramente las alarmas habrían saltado.
muy cerca, en Francia, entre el año 84 y el año 87, mató otro asesino muy similar, un asesino de ancianas, Thierry Paulin, que aunque mantiene algunas visibles diferencias con José Antonio Rodríguez Vega, nos advierte de lo peligroso que resulta mostrarse vulnerable. Los ancianos que viven solos tienen que tener especial cuidado, porque siempre puede haber un malvado que quiera aprovecharse de ellos. Y esto ocurre en Francia y ocurre en España. José Antonio Rodríguez Vega, utilizando su apariencia afable, su cara de chico colaborador, de ayudante necesario en cualquier momento, se acercaba a estas mujeres, las visitaba varias veces, echaba un ojo en la casa para ver qué es lo que se podría llevar, porque también, siempre que había dinero, aprovechaba para llevárselo, y una vez preparado el camino, incluso dejaba a las víctimas una tarjeta por si le necesitaban en cualquier momento, para cualquier cosa. Él se presentaba como albañil, por ejemplo, y decía que les haría por muy buen precio una reforma que mejoraría su calidad de vida, pero también aprovechaba para echar una mano cuando veía a una señora cargada. Era imposible pensar que ese hombre tan atento iba a terminar por convertirse en tu asesino. La mayoría de las veces seguramente no hay peligro, pero siempre es mejor desconfiar, en especial si estamos en una situación de vulnerabilidad. Pero claro, las personas que necesitan ayuda son más proclives a aceptar ayuda, y estas mujeres tuvieron la mala suerte de encontrarse con el asesino de ancianas de Santander. Pero algo debemos aprender, y es que el malo siempre busca tu punto más débil y lo aprovecha para timarte, para robarte, para hacerte daño o para someterte, y que de esa manera hagas aquello que él quiere. No le importa que tú sufras, no le importa que a ti te haga mucho daño. El malo está concentrado en sus propios objetivos, y José Antonio Rodríguez Vega buscaba apagar un fuego que le consumía. Se sentía atraído por las mujeres mayores, ancianas, quizá porque proyectaba sobre ellas la imagen de su madre, como él explicaba, pero también hay una explicación más sencilla. Simplemente veía que estas mujeres estaban a su alcance, eran vulnerables y podía hacer con ellas lo que quisiera. Incluso llegó a contar que muchas de estas mujeres se sentían atraídas por él, y no es de extrañar. A nadie le amarga un dulce. Una mujer que está sola, que tiene una edad ya avanzada y que encuentra a un chico simpático, joven, que se interesa por ellas, pues es lógico que lo reciban con ilusión. De ahí a desear tener relaciones sexuales con él va un mundo. Pero en cualquier caso, nunca podremos saber la verdad, solo lo que nos contó José Antonio Rodríguez Vega. Entre el año 1987 y el año 1988, el asesino de ancianas de Santander acabó con 16 vidas. Victoria, de 61 años, Simona, de 84, Margarita, de 82, Josefina, de 86, Manuela, de 80, Josefina, de 84, Natividad, de 66, Catalina, de 93, María Isabel, de 82, María, de 72, Carmen, de 65, Engracia, de 65, Josefina, de 82, Florinda, de 84, Serena, de 85 y Julia, de 71, 16 nombres que no podemos olvidar y que fueron brutalmente violadas y asesinadas por uno de los peores psicópatas que ha actuado en nuestro país. Y tengo que insistir, en todas las ocasiones
se decía lo mismo. El dictamen médico era muerte por fallo cardíaco. Exactamente, eso es lo que ocurre siempre, ¿no? El corazón falla, pero en este caso fallaba porque sobre ellas se encontraba un brutal asesino. El periodista del diario montañés, Maxi de la Peña, levantó la liebre, hizo ver que en efecto nos encontrábamos ante una serie de crímenes cometidos por una persona. La policía comenzó a investigar y en una de las casas se encontró la tarjeta que José Antonio Rodríguez Vega solía dejar por si sus víctimas le necesitaban. Poco después de encontrar esta tarjeta, se produjo su detención. Al mismo tiempo, se examinaban otra vez los cuerpos de las víctimas, descubriendo las evidentes señales de violencia. Durante el juicio, celebrado en Santander a finales de noviembre de 1991, el detenido se descubre como un ególatra con un afán de protagonismo nunca visto. Mira a las cámaras sin parpadear, sin huir ni taparse. Es una persona imperturbable, que ni siquiera se altera al escuchar la sentencia que le condenaba a 440 años de prisión. En su informe, el psiquiatra José Antonio García Andrade lo califica como un psicópata anético, y en la sentencia se lee: es un psicópata severo, importante, y en el caso concreto sobresalen específicamente los siguientes rasgos: anético o desalmado y frío, no se siente compelido por los principios y valores de la moral y ética de la sociedad, sufre anestesia afectiva o pérdida de la sensibilidad efectiva, no siente dolor, pena, arrepentimiento, culpa o responsabilidad por los hechos realizados. Carente de sentimiento, no le preocupa la muerte de sus víctimas. En este sentido, es sintomática la exposición de Rodríguez Vega, quien al comentar los hechos criminales por él realizados, concluye que, si yo fuera juez, la única sanción que impondría sería la prohibición de que el autor volviera a residir en Santander. En prisión, el asesino alimenta sus odios, alimenta el odio por su madre, un odio que ninguno de sus hermanos comprende. Su madre ha sido una madre normal, les ha tratado con el cariño supuesto a una madre, y no entienden cómo este hombre tiene entre ceja y ceja ese odio por su madre, que también rezuma por su suegra, y también apunta al psiquiatra forense, a José Antonio García Andrade. Dice que no le perdona que le haya calificado de psicópata. Yo tuve la oportunidad de comentar esto con él y la verdad es que se lo tomaba con humor, pero se le notaba ese resquemor a que José Antonio recuperara la libertad y fuera a por él, y desde luego era para temerle. A pesar de que fue condenado como autor criminalmente responsable de 16 delitos de asesinato, a la pena por cada uno de ellos de 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor, también se advierte que se debe tener en cuenta, para cuanto pudiera exceder, la limitación temporal de cumplimiento por un máximo de 30 años. Y él ya estaba preparando esa salida de la cárcel, en la que, según su pensamiento, se haría de oro contando su historia. Sin embargo, su destino iba a ser otro. El 24 de octubre de 2002 salió al patio de la tercera galería de la cárcel de Topas, en Salamanca. Dos presos, Enrique del Valle el Zanahorio y Daniel Rodríguez, sacaron supuestamente unos pinchos fabricados por ellos. Comenzaron a apuñalar al asesino de ancianas sin piedad. Un funcionario de prisiones quiso intervenir, pero el resto de los presos le dijeron: ¿qué quieres, defender a un violador? Lo amenazaron y no tuvo otro remedio que retroceder mientras José Antonio Rodríguez Vega era apuñalado una y otra vez. Tantas cuchilladas le dieron que no hay acuerdo en el número. Hay quien dice que eran 113 y otros que solo 89. En cualquier caso, allí, en el patio de la cárcel, terminó la historia de José Antonio Rodríguez Vega, y su asesino, el Zanahorio, pudo jactarse de aquel crimen, diciéndole a la cámara de televisión: «He matado al mataviejas». Antes de este momento fatídico, un grupo de periodistas,
de Investigación TV, un programa que se emitía en las televisiones autonómicas, intentaron ir a verlo a la cárcel. Como suele ser costumbre en este país, las autoridades les negaron el permiso, así que buscaron otra manera. Le enviaron una carta a Rodríguez Vega y le pidieron hablar con él. Tendría que ser el asesino el que les llamara, y lo hizo. A lo largo de una serie de conversaciones, obtuvieron el perfil del asesino. Vamos a recuperar algunos de esos fragmentos para hacernos una idea de quién era el asesino de ancianas de Santander. Vamos a escuchar cómo se dirige a la periodista y cómo trata de convencerla de que es un tipo estupendo. Tal vez un poco asesino, sí, pero un tipo muy majo con un gran corazón. ¿Me entiendes? A las personas hay que hablar con ellas y conocerlas en persona y hablar. Y luego deducir si es un hijo de puta o no, ¿entiendes? Pues bueno, a mí una persona que no me conoce no se lo consiento que digan tonterías de mí. Y muchísimo menos mentiras. Claro, a mí me llamó muchísimo la atención que el padre de una chica que te acusaba de que lo hubieras agredido, te perdonara a los 10 minutos de estar con él. De todos, es que es una persona, es que en la cárcel igual, ¿me entiendes? Es una persona que atraigo a compañeros, a funcionarios y a cualquiera que se me ponga por medio. Y las empresas donde está igual, es una persona atractiva, una persona, te digo, una persona muy, muy buena y a la vez gilipollas. Porque abusan del corazón que tengo. Porque yo muchas veces con la cabeza digo que no, pero el corazón me vence. Y humilde también era. Es escalofriante escuchar las palabras de José Antonio Rodríguez Vega. Es fantástico cómo este grupo de periodistas consiguen mostrar la cara de un psicópata que es capaz de enamorarte y después regañarte, que es capaz de fingir los sentimientos, que se puede hacer pasar por cualquiera de nosotros, pero luego actuar con la más absoluta de las frialdades. Ha violado a unas cuantas chicas y después ha violado y ha asesinado al menos a 16 ancianas en Santander. Sin embargo, ahí está, hablando con la periodista como si se tratara de un malentendido, como si lo único que importara fuera ese diagnóstico que tanto le molesta, ese que le califica como un psicópata. Porque por eso estaba molesto. ¿Quiénes eran los médicos para calificarle a él, que solo era una buena persona? Eso sí, con unas necesidades inconfesables. Está tan seguro de sí mismo que no solo niega que sea un psicópata, sino que además pone en duda que puedan probarle uno solo de los asesinatos, y además amenaza con retar a todo el mundo cuando recupere la libertad, y demuestra la importancia que se da, porque está convencido de que las cámaras estarán ahí para presenciar un debate entre él y todas las personas que le han señalado. Y eso es lo que yo quiero que pongas en la prensa, que les voy a quitar ante las cámaras de televisión, Se lo dicen así, bien claro, y que les voy a devolver la pelota. Yo tengo la pelota en mi tejado y se la voy a devolver, con toda mi diplomacia, toda mi inteligencia y toda mi sabiduría, lo que sé. Que se han pasado, se han equivocado, han metido la pata, porque están pillados ellos. ¿Y qué es lo que es mentira entonces ahí? Pues muchísimas cosas. Porque cuando a mí me demuestran que yo he matado a una sola persona, que me lo tienen que demostrar, porque la persona que acusa es la que tiene que demostrar, no demostrar yo nada. El acusado no tiene que demostrar nada, es la persona que acusa. Y como no se me ha demostrado ni que me llevo ni un solo radiocafé, ni una televisión, ni que haya matado a una persona, no se me ha demostrado porque no está demostrado. Entonces, por eso yo cuando salga les voy a retar a estos hijos de puta ante las cámaras de televisión. Que me demuestren un solo asesinato, un solo caso nada más, que me lo demuestren, no 16. En el juicio había quedado todo más que demostrado, y los análisis sobre su personalidad dejaban poco lugar a dudas. Además, él mismo reconoció los hechos, y para saber que era un psicópata bastaba con escucharle. Porque lo que tú no admites de los informes que te han hecho... Es que no existen informes, no existen. Se han basado que unos delitos graves, pues como a todos. ¿No ves cómo se llama la televisión cuando gente que comete delitos graves? Psicópatas, asesinos, eso ya lo sabemos. ¿Me entiendes? Sí. Eso todo el mundo, una persona que mata a una persona, pues es un asesino normal. Pero eso de que es psicópata, de que a ver, ¿dónde están los informes? ¿Dónde está el estudio de la persona? Y ahora yo... ¿Tú no te consideras psicópata? Que me lo demuestre. Yo no, una persona normal. Que no tengo corazón, sangre fría, calculador, súper inteligente, joder.
¿entiendes? ¿Tú no te Inteligente. consideras? Inteligente, claro que lo sí, claro que lo soy. Calculador, claro que sí que calculo. ¿Qué persona no calcula su vida? ¿Entiendes? Eso lo hace cualquier cosa y hasta hoy en día el delincuente, vamos, más tonto es un calculador y un sangre fría. Te jode. Entonces, si tú no te consideras un psicópata ni un enfermo mental, ¿qué te consideras? ¿Una persona normal que ha cometido una serie de delitos? Yo no me tengo por el psicópata, una persona psicópata lo tenías que ver, porque yo los he visto, ¿me entiendes? Los he visto y da asco estar con ellos, con esa gente, ¿no? Les da todo igual, he matado, vivo a la gente y cuando salga voy a seguir y tal, y aquí las cárceles pues los tenías que ver. Claro, pero, Entonces, José Antonio, tú comprenderás que una persona que asesina a 16 ancianas tras cometer tocamientos, tampoco puede ser una persona normal. bueno, pero eso es un móvil que tengo yo ahí y ya está, ¿me entiendes? Además, cuando una persona, para tratar a una persona psicópata, hay que tratarla, hay que hablar con ella. Y a mí no me ha tratado nadie, ni ha hablado nadie. Y los psiquiatras, cuando he estado en Madrid, han ido para ver si les vendía la biografía nada más. A sus intereses, porque yo no les he hablado, no les he dicho nada apenas a ellos. ¿Entiendes? Les he hablado lo que te he dicho a ti, punto, ¿no? Y de ahí han sacado sus conclusiones. ¿Tú hubieras querido recibir tratamiento psicológico en la cárcel? No, porque no lo necesito. No lo necesito de ninguna manera. Me considero una persona inteligente que sé estar y funcionar, me sé comportar aquí en la calle, punto. Las declaraciones son oro puro. ¿En qué os basáis para decir que soy un psicópata? Claro, veis que hay un asesino, que es un asesino en serie, y bueno, entonces que es muy malo, que es calculador, que es un psicópata. Y luego resulta que él mismo describe a otros psicópatas que le parecen mucho peores que él, ¿no? Él solo ha matado a 16 ancianas y bueno, sí, que él tiene un móvil, ¿no? Que eso es una cosa que tiene él ahí, pero bueno. Y finalmente acaba diciendo, bueno, sí, de acuerdo, si soy un psicópata, ¿por qué no me tratáis? Porque esas personas necesitan un tratamiento. ¿Tú necesitas un tratamiento? No, yo no necesito ningún tratamiento porque yo sé estar, ¿no? Es el funcionamiento de una mente psicopática en vivo. Estamos escuchando las palabras que brotan de ese cerebro calculador que intenta dar justificación a lo injustificable. Había cumplido ya 14 años de condena y estaba viendo la luz al final del túnel. Estaba viendo que tarde o temprano le iban a soltar. Y no dejaba de lanzar amenazas, en especial al psiquiatra García Andrade, que se había atrevido a calificarle de psicópata. Se la tenía jurada y estaba dispuesto a ir a por él. Ese hijo puta porque ha hecho un informe mío sin conocerme ni hablar nada conmigo, por eso voy a por él, sí, cabrón. ¿Entiendes? Me ha puesto como ver que un perro y no ha hablado conmigo para nada. Bueno, ese ni nadie, ¿entiendes? Por eso no les consiento el informe que han dado ese falso sobre mi persona. Por eso voy yo a por él cuando salga. Ese no se me escapa a mí. No te quepa duda de que José Antonio Rodríguez Vega era un tipo peligroso, pero no creo que se hubiera atrevido con personas que le pudieran hacer frente. Siempre buscaba al más vulnerable, eso es evidente, y era muy valiente con las señoras que no podían defenderse, a las que atrapaba en su propia casa y que estaban completamente indefensas. Otra cosa hubiera sido enfrentarse cara a cara con alguien que podría enfrentarse a él en condiciones de igualdad, con otras personas alrededor, y además no era tonto, sabía que si recuperaba la libertad no le convenía arriesgarse otra vez a perderla. Además estaba centrado en otra cosa, estaba convencido de que cuando saliera de su celda iba a vivir mucho mejor que cuando ingresó en prisión. Y que yo cuando piso en la calle, si quiero, voy a tener ahí 200 millones de pesetas en la mano, si a mí me da la gana, porque me los están ofreciendo. Y por decir que me llamo José Antonio me están dando ya 100.000 pesetas. ¿Entiendes lo que te digo? Medios de comunicación y... Joder, que tengo todos los medios de comunicación y yo estoy de Estados Unidos de América. Desde luego, él tenía un concepto de sí mismo muy elevado, y todo lo malo que él hubiera podido hacer tenía siempre una explicación. Las personas que le rodeaban le habían empujado de alguna manera al crimen. Él era una buena persona que, en definitiva, había visto su trayectoria truncada. Él tenía un hijo, tenía una mujer, y de repente todo eso se estropeó, y él, claro,
no tenía ninguna responsabilidad. Porque me complicaron la vida con mi mujer, mi chaval, cuando salí de prisión. Y todo pues eso se viene relativo, pues como decían algunos forenses, amor y odio hacia la maternidad. Porque mi intención era de no volver a Santander. Porque volver otra vez es volver a delinquir. Pero rollos, mi madre me engañó otra vez, que si vuelve a casa, que si patatín, que si patatán, pom, 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 me enfrenté con mi hermana, estuve a punto de pegar a mi hermana también, por culpa de mi madre, luego mi exmujer por medio, mi suegra, a mi suegra la metí un ostión por Navidades porque estuve a punto de arreglarme como mujer y se metió esta hija de puta, mi suegra por medio, ¿entiendes? Me dio un ganas de asesinarla allí mismo, ¿me entiendes? Provocándome, luego con el chiquillo, que no me le querían dejar. Tenía autorización del juez, iba a buscar al chiquillo y pegas, y que no me le quería dejar la puta suegra y la puta su madre, ¿me entiendes? Es que me reventaron, entre las dos me reventaron. Hay que ver cómo es la vida. Violas a unas muchachas, vas a prisión y cuando sales, pues resulta que tu mujer te tiene cierto resquemor, no quieren que te vayas con el muchacho y bueno, tu madre encima comete esa equivocación terrible que ya no le perdonas y es intentar ayudarte, decirte que vuelvas a su casa para ver si con el amor de una madre eres capaz de iniciar de nuevo una vida normal sin hacerle daño a los demás. Pero claro, eso es imperdonable. ¿Y qué decir de tu suegra que en un momento dado quiso prevenir a tu mujer de que volviera contigo, no fuera a ser que no hubieras cambiado, que por ejemplo terminaras por ser un asesino? Esa suegra que te echó el ojo. No me extraña que estés enfadado, porque claro, lo que no puedes soportar es que alguien te descubra, alguien vea la maldad que hay detrás de ti. ¿Y qué es lo que te pasa con tu madre? Es difícil saberlo. De lo que no cabe duda es de que ella no tiene ninguna culpa. Es algo que tú mismo has fabricado, algo que llevas dentro y que no quieres contar, algo que surge de tu interior y que solo dejas que vislumbremos. ¿Tenías remordimientos cada vez que salías de una casa? Cada vez que hacías... Pues claro que te causas remordimientos, porque no caben de eso en ti, ¿me entiendes? Sales cabreado, como estoy ahora, que estoy hasta los huevos. Tenía ganas de trabajar ni hacer nada, amargaba. Ya tenía ganas de entregarme y diga, venga, que salga solo por donde quiera, me entrego y te marco el culo. Las ancianas a lo mejor es porque te recordaban a tu madre. Pues claro, que todo fue una venganza pues en contra de ella. Porque, ¿cuál era la que más te recordaba a tu madre? No es que sea una clásica perfecta, eran todas. ¿Cuándo viene la historia? Cuando salí de la cárcel. Yo no quería volver allí, ya me lo decía mi hermana que no iría a casa otra vez, pero mira, volví otra vez y volvieron los recuerdos de tal, por la traición y no me la cargué de misericordia. Que me la tenía que haber cargado. Muerto el perro se acabó la rabia. Y así no hubieras matado a las 16. Efectivamente. Pero ya sabes, está el amor y el odio hacia la maternidad y lo respetas. Vamos a matar a tu madre. Claro, no vas a matar a tu madre, pero no tienes inconveniente en matar a 16 mujeres, como si mataras una y otra vez a tu madre. Lo más probable es que el asesino de ancianas de Santander nunca viera la oportunidad de matar a su madre, si es que tuvo alguna vez en la cabeza esa idea, porque nadie sabe de dónde surge esta manera de explicar los crímenes. En mi opinión, es posible que recogiera esta idea precisamente de los informes, de esos informes médicos en los que se trata de ver esa relación entre los crímenes y la posible pulsión del asesino. Y sin duda, el hecho de que matara a mujeres mayores puede estar relacionada con su manera de ver a su madre. Pero de ahí a culparla de todo lo que le ha ocurrido y además con un odio incomprensible que imaginamos que a la pobre mujer la desconcertó. No solo había sido un violador que luego volvió a salir a la calle y que ella intentó recoger, sino que ahora que lo habían atrapado por algo todavía peor, insistía en señalarla. Y ya te digo que sus hermanos no podían comprender esta obsesión. Además, insistían en que él era el mimado de su madre,
que siempre hubo una relación especial entre ellos. Ya, por el cariño que coges a la madre, porque yo a mi madre la quería muchísimo, ¿entiendes? La querías muchísimo, Pero ¿verdad? muchísimo, toda la vida. La quería muchísimo hasta eso, hasta que me casé. Hasta que me salí una mujer. La quería muchísimo. En cambio, me han dicho que a tu madre, si se le habla de ti, aún se le llenan los ojos de lágrimas. Y a mí también. Mira, no me hables mal de ella, de verdad, se acabó. Que se muera mañana mismo también esa hija de la gran puta. No quiero saber nada de ella, de verdad. No me la nombres. Pero tú aún la quieres. No, se acabó, yo no siento nada de ella por ella, se acabó. Se acabó. Fíjate lo que debe de ser para una madre escuchar estas palabras, ver estas reacciones, ver cómo tu hijo querido se convierte en un asesino, y no solo eso, sino que te acusa a ti directamente de ser la culpable de lo que él ha hecho, ¿no? Él ha decidido optar por el crimen, él ha decidido satisfacer unos instintos inconfesables en mujeres solas y vulnerables, y sin embargo, la culpa de todo la tiene su madre. Una mujer que, por lo que se sabe, siempre quiso ayudarle, que le tendió la mano cuando lo capturaron por ser el violador de la Vespa, y que intentó ayudarle a que no cayera aún más bajo. No lo consiguió y, además, obtuvo este trato en compensación. La verdad es que a veces es muy difícil ser madre. Lo más probable es que él sintiera vergüenza por esa atracción que podía sentir en su interior hacia su madre. Quizás siempre la sintió y la había ocultado hasta que, después de pasar unos años en prisión, se dio cuenta de lo que realmente quería hacer, de lo que él pensaba que podía satisfacerle. Y además no había nada de malo si, tras cometer el crimen, se llevaba algunos objetos para recordar a sus víctimas y además, pues, llenaba el bolsillo con los objetos de valor y el dinero que las pobres ancianas tenían allí guardado. Quiero que te fijes ahora con atención en este fragmento porque se ve con claridad algo que se percibe a lo largo de toda la entrevista. El asesino coquetea con la redactora, no le importa que sea una periodista que está entrevistándolo en prisión por haber asesinado a 16 ancianas. Él insiste en mostrarse encantador, en quitarle peso al asunto, y además se jacta de ser un hombre al que le gustan todas las mujeres, ¿no? Especialmente las mayores, sí, pero todas las mujeres. Es un hombre irresistible. Ya te digo que yo soy una persona que soy atraído por mujeres ya entradas en edad, a de mediana edad, jovencitas, o sea... Que soy un tío muy bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí, pero lo de entrada en edad, ¿por qué? Pues eso quisiera yo saber. Tú fíjate que he ido a hacer chapuzas a los pisos así particulares, pero nada, si una chapuza dura 20 o 15 días, no me las he llevado a la cama porque no he querido. Las mujeres caen rendidas a sus pies. Sin embargo, tiene que ir a las casas de las ancianas para abusar de ellas. Él considera que es un superhombre, que con su encanto, que incluso hace reír a la redactora, que por supuesto está haciendo un papel, puede conseguir lo que quiera. Y sin embargo se siente incompleto y tiene que enfrentarse a las pobres señoras indefensas, imponerse sobre ellas y hacer su voluntad a través de la violencia para sentirse hombre. Quiero que entiendas que el psicópata no es mejor que los demás por carecer de sentimientos. Al revés, quiero que comprendas que son peores que los demás, que son personas estropeadas, a las que le faltan herramientas. Y sí, tienen esa inteligencia para proyectar una imagen que es la que ellos desean que tú veas. Él se muestra como una persona segura de sí misma, atractiva. Sin embargo, es muy probable que el concepto que tenga de sí mismo sea otro. Aunque nunca lo reconozca en público, él es consciente de sus carencias y de sus necesidades, pero se muestra confiado y seguro de sí mismo. Normalmente una persona que habla constantemente de sí misma, que dice las cosas buenas que tiene
lo magnífica que es, lo estupenda que es, está ocultando justo lo contrario, una falta de confianza, porque si una persona es tan maravillosa, tan fantástica, el resto del mundo se dará cuenta, no es necesario que lo explique. Así que fíjate siempre también en este tipo de detalles. Las personas proyectan una imagen al exterior y esa imagen a veces es falsa. Y como todo lo falso, es fácil distinguir a las personas que mienten. De todas formas, como te he dicho en otras ocasiones, hay algo en el proceso en el que nos hacemos adultos que resulta vital, y es la primera o las primeras relaciones sexuales. Digamos que en ese momento estamos absolutamente solos, en intimidad con alguien, y se producen determinadas reacciones en nuestro cerebro, en nuestra mente, que a veces pueden resultar vitales y que pueden resultar determinantes en la persona que vamos a ser. Hay que desdramatizar estos momentos. Hay que explicar que las relaciones sexuales son un encuentro en el que debe haber un cariño, un afecto, un amor, en el que no gana nadie y por supuesto no pierde nadie, en las que casi todo es lícito siempre que las personas estén de acuerdo y que uno no se puede traumatizar. Lo que sucede es que a veces las primeras relaciones tienen mucho peso en nuestros gustos, en la manera que vamos a tener luego de desarrollarnos en la vida adulta. Hay que vencer la vergüenza. No pasa nada si la cosa no sale demasiado bien. Siempre que hay amor, siempre que el asunto está bien explicado, una relación con otra persona va a resultar positiva. Pero si uno está acomplejado, si no busca la colaboración de la otra persona, sino desarrollar pulsiones inconfesables, todo eso puede acabar enquistándose. Algo de esto se puede ver en el relato de José Antonio Rodríguez Vega. Una infancia pues muy buena, pues una infancia pues de solo, un chavalillo solo pues como soy ahora. Me gustaba mucho la soledad, los amiguillos al lado, pero nada, muy buena. La primera experiencia sexual fue a los 8 años con una vida de 50. Ah, claro, porque yo era muy macho cuando era pequeñito. Esa obsesión por tu madre te venía desde pequeñito, porque también he leído que a los 12 años tuviste deseos sexuales en relación con tu madre y decías que aquello era como algo raro, que te dabas cuenta cuando se agachaba, fregando, y no tenías vergüenza. Ya, pero eso le pasa a todos los críos, tiene atracción, amor hacia su madre, eso no es a mí, eso es generalizado. ¿Entiendes? Eso le pasa el amor que sientes hacia tu madre, el cariño, ¿me entiendes? Porque yo estaba muy unido a mi madre, para todo, desde muy pequeñito. Para José Antonio todo parece normal. Mirar a tu madre con deseo, matar a 16 señoras mayores porque te llevas mal con tu madre, estar hablando con una periodista con absoluta normalidad, como si no fueras un preso peligroso, condenado por unos delitos deleznables. Pero él trata de ser didáctico, de explicarle a la periodista que le está dando mucha importancia a determinadas cosas. También quería explicárselo cara a cara a García Andrade. ¿Qué sabrá un médico que lleva decenas de informes y que conoce perfectamente el mundo criminal? Si él es un señor muy inteligente y todo lo sabe leer mejor que cualquier otra persona, sabrá él si es un psicópata o no. Es como aquello, ¿te acuerdas?, que decía el descuartizador de Cádiz. Qué tontería ni qué tontería de descuartizamiento. Yo lo que quería era hacerlo transportable. Y bueno, que los expertos se callen porque ¿qué sabrán ellos, no? Pues en este caso es lo mismo. Esa prepotencia es común entre los psicópatas. Por si acaso te había quedado alguna duda en esto de si es extraño o no el mirar a una madre con deseo sexual, no como una fantasía, sino como algo que desea realizar de verdad, aquí José Antonio Rodríguez Vega te explica que hay otras cosas absolutamente normales.
Vamos a escucharlo. ¿Es cierto, José Antonio, que pegaste a tu padre? ¿Que pegué a mi padre? Sí, una viquino pega a su padre. En general todo el mundo pega a su padre, normalmente. Ojalá por eso, todo el mundo pega a su padre, a su madre, y a sus hermanos, a su mujer y a sus hijos. Todo el mundo lo pega, no soy yo. Eso es por naturaleza. Este hombre, el segundo asesino en serie más prolífico de nuestro país, después del arropiero, ya estaba contando los días para salir a la calle y tenía un plan muy claro. Por un lado, esperaba hacerse rico y por otro, tenía la idea de ajustar cuentas con todos aquellos que, a su juicio, se habían atrevido a decir cosas de él que no tenían ninguna base. Para él, como hemos visto, es normal desear a la madre, es normal pegarle al padre, a los hijos y a quien se ponga por delante. Y por supuesto es normal sentir deseo sexual por las personas mayores, entrar en sus casas, violarlas y matarlas. Y bueno, él ya lo ha dicho, eso es un móvil que tenía él y punto, ¿no? Vamos a escuchar lo que pensaba hacer cuando recuperara la libertad. ¿Seguiría siendo peligroso? Entonces, ¿tú crees que ahora eres más peligroso o estás No. peor que cuando entraste la primera vez? Salgo con mucho odio. Con mucho odio. No es que vaya a cometer otra vez delitos, pero salgo con mucho odio. Con mucha venganza, con mucha sed de vengarme, pero con la boca. Ante esta gentuza. ¿Entiendes? Ante las instituciones y la justicia. No es que vaya a cometer delitos, bueno, porque ya tengo 44 años, quiero hacer mi vida y si salgo, pues... Yo vuelvo otra vez preso otra vez y lo tengo todo perdido porque me quedo solo, porque me abandona todo el mundo, ¿entiendes? Sí, claro. Me quedo como una rata, son 44 años. No, que va, mujer, no jodas. Además que a mí me gusta vivir bien, coño. No sé qué te parece a ti, no sé si era una persona de fiar. Lo cierto es que los propios presos le ajustaron las cuentas, le dieron decenas de puñaladas, tal vez hartos de su chulería, le acusaban de ser el chivato de la cárcel y además no podían soportar lo que les había hecho a aquellas pobres mujeres indefensas. Durante meses actuó con total impunidad por esa ciudad tan tranquila y hermosa que es Santander, aprovechándose de la soledad y de la vulnerabilidad de las personas mayores que viven solas. No podemos abandonar a nuestros mayores, tenemos que estar pendientes de ellos y tenemos que vigilar a los malvados. No podemos negar que existen los asesinos en serie. Aquí un periodista con un instinto avezado y con esa suerte de que le llegara una información vital, puso a todo el mundo en alerta máxima, y ese fue el principio del fin del asesino de ancianas de Santander. Recuerda que no todos los psicópatas matan, que nos rodean personas malvadas, que aunque son minoría, a veces hacen mucho daño. Te recomiendo que tengas los ojos abiertos. Espero que escuchar a este asesino te ayude a identificar comportamientos peligrosos a tu alrededor. Yo, agradeciéndote que me hayas acompañado, me despido aquí. Te recuerdo que puedes contactar conmigo en el correo electrónico elsenordeloscrímenes@gmail.com, con n, ya sabes, elsenordeloscrímenes@gmail.com, y a través de mis cuentas de Twitter, @fpcaballero y @escrímenes. Me despido aquí, te espero en este podcast que es el tuyo. Hasta el próximo programa.